Hola, amigas, amigos, señoras y señores, se cierra la brecha entre solo dos aspirantes a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este diciembre hay varios temas interesantes y uno de ellos es el relevo de Arturo Saldívar Lelo de la REA, que ha señalado que no tiene ningún favorito. Sin embargo, todo apunta a que sería por Yasmín Esquivel Moza. El otro que todavía está es el que está fuerte, digámoslo de alguna manera, entre los propios ministros, es Alfredo Gutiérrez y Norma Piña Hernández. Todos, bueno, emanados del PRIAN en los tiempos que se nombraban así los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen los enterados de este tema que el ministro Ortiz Mena es de los menos malos. Bueno, es una cuestión a considerar porque la necesidad que tiene un, una sacudida al Poder Judicial, pues es claro que Yasmín Esquivel Moza sería la persona indicada por ser muy cercana a la Cuarta Transformación, y no digo que al presidente de la República, sino que estaría con los ideales de la Cuarta Transformación y aparte comprometida con lo que se trabajó en su momento cuando fue candidata a ocupar un puesto en el máximo tribunal de justicia del país, es decir, cuando estuvo en la terna para ser electa ministra. Sus compromisos habrían sido con el pueblo de México, que es lo que todos quisiéramos que pasara, que los que llegan ahí a uno de estos encargos superiores, porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pensaran un poco en la sociedad y se quitaran tantas trabas leguleyas. Algunos de los que usted ve en pantalla todavía aspiran, Pérez Dayán sobre todo. Javier Lainez podría decantar por alguno de estos dos. Le narro así rápidamente cómo estaría la jugada. Con Yasmín Esquivel Moza podrían estar Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loreta Ortiz Alf, posiblemente el mismo ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, y con un voto de los otros 6 ministros tendría suficiente para ser electa presidenta de la Suprema Corte. Sin embargo, el otro que ha logrado algunos consensos es el ministro Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que los dos son amplios conocedores del derecho, eso huelga decirlo. Sin embargo, no es el conocimiento lo que se busca, y aparte, lo que está de por medio no es el conocimiento, es precisamente la parte más política o politizada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Un cargo muy importante porque tiene que ver con todo el Poder Judicial. Quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación también preside el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que ha estado dormido durante tanto tiempo, quizás décadas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha llamado el castillo de la pureza, porque a pesar de que pueden ejercer las acciones de sanción a juezas y jueces federales, pues no se ha hecho. A pesar de que Arturo Saldívar tiene un esfuerzo que se debe reconocer, creo que no le alcanzó ni el tiempo, creo que no le alcanzó tampoco la disposición para poder llevar a cabo una reforma de fondo, y se debe plantear sí con la misma venia, con el mismo acuerdo de los ministros, que en estos tiempos, en estas fechas, están en una grilla desatada. Grilla que tiene que ver con una elección importante, porque quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación también preside el Consejo de la Judicatura Federal, donde hacen falta más cambios. Y podría ser Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, bueno, pues es lo que se comenta dentro de los recintos del Poder Judicial, que se ha cerrado nada más a 2 aspirantes. El ministro presidente todavía, Arturo Saldívar Lelo de la REA, aseguró que en una declaración que dio,
que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca le ha pedido nada. Tenemos una muy buena relación en beneficio del país. Indicó que aún no decide por quién votará en la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, pero señaló que analizará sus perfiles y quién va generando un mayor consenso. Porque, repito, es una situación política, totalmente política la que se vive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el 2 de enero la elección. Ellos en estas fechas pues van a batallar para estar en descanso, ya están en receso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es en beneficio del país. Aseguró que nunca le ha pedido nada, sin embargo destacó la confianza y el respeto de ambas partes. Nunca hemos tenido ningún acuerdo de ningún tipo que pudiera ser ilegal o indebido, ni él se atrevería a pedírmelo, señaló. En una entrevista con el periódico La Jornada, dijo que respetan su investidura y la ética del servicio público, por lo que tienen una muy buena relación en beneficio del país. Al hablar sobre la próxima elección del presidente de la Suprema Corte, indicó que el proceso que se llevará a cabo el 2 de enero de 2023, ojo, será transparente y sin ninguna influencia externa. Se registran los candidatos, expresan sus planes de trabajo y estos se publican. Así todo el mundo los conoce. La sesión en la cual se vota es pública, se transmite por Justicia TV y las redes sociales, obviamente. Se elige en una sesión pública a la vista de todas las personas. También dice que todavía no ha definido por quién votará, pero señaló que analizará los perfiles y quién va generando un mayor consenso entre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que Arturo Saldívar fue el primer presidente de la Corte que apareció en esta red social TikTok. En 2021, cuando Arturo Saldívar incursionó en TikTok para buscar acercarse a los jóvenes. El ministro comparte su trabajo en la Suprema Corte, explica temas de derecho y algunos secretos, como su gusto por la lucha libre. Bueno, y no cree usted que Arturo Saldívar, lo de la REA, no tiene peso alguno en la Suprema Corte. Es decir, el ministro presidente siempre tiene en estos eventos, en estas elecciones internas, pues un voto de calidad que no le da un voto más que otros. Simplemente puede y tiene el diálogo correspondiente con los ministros integrantes de la Suprema Corte. A Arturo Saldívar se le ha mencionado también para salir que una vez que termine su periodo pudiera incorporarse a la Fiscalía General de la República. El tema se ha quedado frío, no se ha movido mucho porque en estos momentos creo que no es lo adecuado estar candidateando a alguien. Sin embargo, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los corrillos del Poder Judicial, pues se aseguran varias cosas. Una de ellas, que la primera que se movió, obviamente en ese contexto de buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue Yasmín Esquivel, que se reunió con periodistas para instalar la versión que tiene el apoyo del presidente AMLO y hay bronca en el Pleno. Por supuesto, este tipo de detalles deben causar algún tipo de molestia entre los integrantes de la Suprema Corte, porque desde su perspectiva, pues todos deben tener la misma oportunidad, y es de hecho así. Que en el Pleno habría caído muy mal la noticia y se desechó que Esquivel tenga oportunidades de reunir la mayoría, a menos que nos amenacen como a Medina Mora, dijo un ministro de la Corte, pero que no dicen cuál es. A Medina Mora nadie lo amenazó. Medina Mora salió por la puerta de atrás, renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por aquellas transacciones monetarias muy elevadas. Hablamos de transacciones económicas de euros, dólares, millones de pesos mexicanos presuntamente captados en cuentas de paraísos fiscales. Es más, todavía le siguen pagando a Eduardo Medina Mora. Nadie los ha amenazado, es decir, es una de las vertientes que tienen los que están, obviamente, la oposición que tiene la 4T o que tienen los ministros más identificados con la 4T dentro del Poder Judicial. Con todo y que tenemos buenos representantes en ese ámbito,
pues no hemos logrado llegar a tener un poder judicial que, pues, que fuese un poco más activo, relacionado con evitar tantos actos de corrupción. Vimos el tema Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el ministro Alcántara Carrancá le brindó la protección para que fuera terminara su mandato sin problemas. Otra de las que sonaban para ocupar el puesto fue a quien ve en pantalla, Loretta Ortiz Alf. Sin embargo, pues ella declinó, y seguramente su voto sería por Yasmín Esquivel Moza. Yasmín Esquivel Moza tendría este voto, tendría también el de tendría también el voto de Margarita Ríos Farjat, el de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Déjame ver si lo ubico por aquí, que en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatieron temas pues interesantes como siempre. Sin embargo, pues creo que al final va a pesar lo que determina la mayoría, pero creo que van a llegar al final de la contienda bien encarrerados generalmente sobre dos posturas. Una está clara, es Yasmín Esquivel Moza. La otra es Ortiz Mena, ministro, también que ha tenido buenas decisiones en el Pleno de la Suprema Corte. Por supuesto, nadie es perfecto, pero ellos tienen la obligación de trabajar lo más cercano a la perfección, porque son el último tribunal del país, donde llegan asuntos de todo tipo. Y es que el presidente no va a entrar a una temática de intervención, nunca lo ha hecho. Para eso está pues el caballito de batalla de la Cuarta Transformación, que es el contacto con el Poder Judicial, con todo el Poder Judicial, que es Adán Augusto López Hernández. También en ese mismo contexto se citó, en su momento se comentó que Santiago Nieto Castillo también había operado la posibilidad de que algunos de estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudieran respaldar la posición de Yasmín Esquivel Moza. Se hablaba de Loretta Ortiz, que finalmente tampoco no apareció. La ministra Norma Piña también externó su posibilidad de competir, y está en la quinteta. Esta es la quinteta de ministras y ministros. Son 3 ministros, 2 ministras que entran a la competencia directa el día 2 de enero. Dirá usted, ¿falta mucho tiempo? No. En estas fechas, o por estas fechas, debe estar a todo lo que da la negociación entre ministras y ministros. Y el que sí puede intervenir, de hecho lo hace porque es una obligación legal y constitucional también que tiene, es el secretario de Gobernación. López Hernández tiene cercanía con todos los ministros y ministras, con todos, del PRI, del PAN, del PRD, con todos. Y sugerencias o comentarios o diálogos son naturales en un ambiente de relevo. Ya si después de ahí el ministro Arturo Saldívar llega a algún puesto del gobierno federal, pues ya será otra cuestión, pero ahorita, hoy por hoy, se cierra entre estos 2 personajes que usted ve en pantalla, Ortiz Mena y Esquivel Moza. Aunque los otros todavía están en la misma contienda, pues no se les puede descartar en los corrillos ya políticos, ya no legales, porque el asunto legal aquí pasa a segundo término. Es una elección política. Quien reúna 6 votos gana la elección, y es presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el gran reto que enfrentaría, sin duda alguna, es cómo simbrar desde sus cimientos a un poder judicial que ha sido señalado por la sociedad por tantos hechos de corrupción. Interesantes temas y proyecciones que se avecinan para el 2023. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.